Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Sueños de Libertad, donde descubriremos los nuevos acontecimientos de los capítulos 661 al 664. Una etapa llena de tensión está a punto de comenzar para la familia de la reina. Cuando la lucha por el poder, los secretos que todavía permanecen ocultos y unas relaciones cada vez más frágiles empiecen a enfrentarse con más fuerza. Desde las decisiones tomadas por amor hasta las elecciones que pueden cambiar el futuro de la familia. Cada personaje tendrá que enfrentarse a nuevos desafíos capaces de transformar completamente sus vidas. Hay momentos en una relación en los que el mayor problema no está en quién tiene razón o quién está equivocado, sino en todo aquello que dos personas no son capaces de decirse. Y la historia entre Fina y Marta en los próximos capítulos podría avanzar precisamente en esa dirección. A simple vista, parece que todo gira alrededor de la herencia de Pelayo, pero detrás de esa decisión se esconde una lucha mucho más profunda. Una lucha entre el pasado y el futuro. ¿Será suficiente el amor que sienten para superar todo aquello que todavía permanece sin sanar? Desde el punto de vista de Marta, ese dinero no representa perdonar lo que Pelayo hizo en el pasado. Para ella, es una oportunidad para construir una vida más tranquila, más segura. Una posibilidad de dejar atrás una etapa difícil y empezar algo nuevo junto a Fina. Pero el problema está en que Marta ve una puerta hacia el futuro, mientras que Fina ve un recuerdo que todavía le duele. Y cuando dos personas que se quieren miran la misma situación desde lugares completamente diferentes, ¿cómo pueden encontrar un camino común? Fina no rechaza esa herencia solamente por el dinero. Lo que realmente le duele es sentir que Marta no comprende completamente todo lo que ella vivió. Para Fina, Pelayo no es simplemente un nombre del pasado. Es una persona relacionada con momentos muy dolorosos que todavía forman parte de sus heridas. Por eso, cuando Marta acepta la posibilidad de recibir esa herencia, Fina siente que una parte de su sufrimiento está siendo ignorada. Pero, ¿es realmente lo que está ocurriendo, o es el miedo de Fina el que está haciendo que vea las cosas desde el peor escenario? Mientras tanto, Marta también empieza a sentirse herida. Ella no quiere sustituir el pasado de Fina, ni mucho menos negar todo lo que su pareja sufrió. Pero tampoco quiere que una persona que ya no forma parte de sus vidas siga teniendo poder sobre su presente. Marta quiere demostrar que avanzar no significa olvidar. Pero la pregunta es, ¿será capaz Fina de entenderlo? Lo más interesante de este conflicto es que ninguna de las dos es realmente la villana de esta historia. Fina intenta protegerse de un dolor antiguo. Marta intenta construir un futuro que cree que puede hacerlas felices. Pero cuanto más defienden aquello en lo que creen, más grande parece ser la distancia entre ellas. Y entonces aparece la pregunta más importante. ¿Están luchando por su amor, o están luchando contra sus propias heridas? A medida que las conversaciones se vuelven más tensas, aparece un problema todavía más profundo. Fina empieza a preguntarse si Marta está eligiendo la seguridad antes que a ella. Y Marta comienza a preguntarse si Fina realmente confía en ella. O si todavía la está mirando a través del dolor que otras personas le causaron. Este es uno de los momentos más delicados en una relación, porque a veces una persona no se aleja porque haya dejado de amar. Se aleja porque siente que ya no es comprendida. Si este conflicto continúa creciendo, el verdadero peligro no estará en la herencia de Pelayo, sino en el silencio que empieza a instalarse entre ellas. Una discusión puede terminar, pero la sensación de sentirse herido permanece mucho más tiempo. ¿Podrá Marta ayudar a Fina a entender que mirar hacia el futuro no significa traicionar el pasado? ¿O será precisamente esta diferencia la que termine separándolas? Quizás lo que hace tan interesante la historia de Fina y Marta es que no se enfrentan porque haya falta de amor. Al contrario, el problema nace porque ambas valoran demasiado lo que tienen. Fina tiene miedo de perder a la persona que ama. Marta tiene miedo de que, por mucho que lo intente, nunca consiga atravesar la barrera que Fina ha levantado alrededor de su corazón. Pero en una relación, ¿es suficiente con amar? ¿O también hace falta perdonar y aprender a comprender las heridas de la persona que está a nuestro lado? El punto más fuerte de este conflicto podría llegar cuando dejen de hablar de Pelayo y empiecen a hablar de ellas mismas. De lo que necesitan, de lo que les duele, de todo aquello que nunca se atrevieron a decir. Y entonces aparecerá la pregunta que ambas han estado evitando, si tienen que elegir entre proteger el pasado o construir el futuro. ¿Qué estarán dispuestas a sacrificar? Una quiere sentirse comprendida,
La otra quiere sentirse aceptada. Entonces, ¿quién dará el primer paso? Viendo cómo avanza esta historia, creo que este enfrentamiento no trata realmente sobre dinero. Trata sobre confianza. Si Fina y Marta consiguen superar esta prueba, su relación podría salir mucho más fuerte, porque ambas habrán aprendido a entenderse de verdad. Pero si continúan aferrándose a sus propios miedos, aquello que más quieren proteger podría ser precisamente lo primero que termine dañándose. Porque al final, Fina no necesita que alguien borre su dolor. Necesita que alguien entienda que ese dolor también forma parte de la persona que es hoy. Y Marta también necesita descubrir que amar a alguien no significa solamente construir un futuro juntas. Significa también aprender a abrazar las heridas que esa persona trae consigo desde el pasado. Y la gran pregunta que queda abierta para los próximos capítulos es esta. Cuando una persona todavía vive atrapada en sus recuerdos, y la otra ya está preparada para avanzar, ¿quién tendrá que cambiar primero para salvar este amor? Cuando las emociones dentro de la familia todavía están lejos de encontrar una solución, aparece un nuevo problema que comienza a crecer poco a poco. Esta vez no nace del amor, sino de una decisión que parece estar relacionada únicamente con una herencia. Pero en una familia que ha vivido tantos momentos difíciles, a veces lo que queda después de una persona no es solamente un bien material. También puede traer consigo recuerdos, heridas y preguntas que nadie quiere volver a enfrentar. Y ahora Bianca tendrá que enfrentarse a una elección mucho más complicada de lo que parecía. La herencia que Pelayo dejó podría cambiar muchas cosas en la vida de quienes siguen adelante. Puede convertirse en una ayuda para resolver problemas, en una oportunidad para comenzar nuevos proyectos. Pero al mismo tiempo, también puede abrir una puerta hacia un pasado que algunos preferirían mantener cerrado. Para Bianca, ese dinero no representa una oportunidad. Representa una historia, representa una persona, unas decisiones tomadas tiempo atrás y unas heridas que, desde su punto de vista, no pueden desaparecer simplemente porque alguien haya dejado una compensación económica. Para Bianca, hay errores que no pueden quedar solucionados con una cantidad de dinero. Pero esta situación también deja una pregunta difícil sobre la mesa. Si alguien que hizo daño intenta reparar lo ocurrido con aquello que puede dejar atrás, las personas heridas deben rechazarlo todo, o aceptar que quizá esa sea la única forma de compensación posible. Desde otro lugar, Marta podría ver la situación de una manera diferente. Ella no tiene por qué interpretar esa herencia como un perdón hacia Pelayo, sino como una herramienta para que quienes siguen aquí tengan más opciones para construir su futuro. Porque la realidad es que el pasado no puede cambiarse. Lo ocurrido seguirá formando parte de la historia, tanto si aceptan ese dinero como si deciden rechazarlo. Pero precisamente esa forma de pensar puede hacer que Bianca sienta que algo importante está siendo dejado de lado. Para ella, avanzar no significa olvidar. Una persona puede mirar hacia adelante, y al mismo tiempo necesitar que se reconozca todo lo que sufrió. Y ahí es donde empieza a crecer la distancia entre ambas. Una quiere cerrar una etapa dolorosa. La otra teme que, al cerrar demasiado rápido esa puerta, también se pierda todo lo que esa historia enseñó. Lo más interesante de este enfrentamiento es que ninguna de las dos actúa desde el egoísmo. Bianca no rechaza la herencia porque quiera complicar las cosas a los demás. Lo hace porque teme que una situación dolorosa termine reducida a un simple asunto económico. Ella siente que hay heridas que necesitan ser reconocidas antes de poder hablar de avanzar. Mientras tanto, Marta tampoco busca beneficiarse personalmente. Puede que simplemente quiera evitar que quienes están viviendo ahora continúen pagando por los errores de alguien que ya no forma parte de su presente. Pero cuando dos personas intentan defender valores diferentes, incluso una conversación tranquila puede terminar convirtiéndose en un conflicto mucho más profundo. ¿Será capaz Bianca de ver la buena intención detrás de la postura de Marta? ¿O será Marta quien tendrá que entender que algunas heridas necesitan más tiempo del que cualquiera imagina? Un giro importante podría aparecer cuando esta herencia deje de ser una simple decisión entre aceptar o rechazar el dinero. Tal vez surja algún detalle relacionado con Pelayo que cambie la forma en la que ambas mujeres interpretan todo lo ocurrido. Porque muchas veces, lo que transforma una decisión no es el valor de lo que se recibe, sino la historia que existe detrás. Si Bianca descubriera que Pelayo tenía una intención diferente a la que todos imaginan, ¿seguiría pensando exactamente igual?
Y si Marta comprendiera que su decisión está tocando una herida mucho más profunda, estaría dispuesta a cambiar su manera de enfrentarlo. A partir de ese momento, el conflicto entre Bianca y Marta dejaría de ser solamente una diferencia de opinión dentro de la familia. Se convertiría en un choque entre dos formas de entender la justicia. Bianca cree que hay cosas que deben recordarse para que ciertos errores nunca vuelvan a repetirse. Marta piensa que las personas necesitan encontrar una forma de avanzar para no quedar atrapadas por lo que ocurrió antes. No existe una respuesta completamente correcta, porque cada una está mirando una parte distinta de la misma historia. Pero si no consiguen encontrar un punto de equilibrio, la herencia de Pelayo podría convertirse en una nueva barrera entre personas que, en realidad, nunca quisieron hacerse daño. Quizá lo más importante de esta trama no sea descubrir qué decisión tomarán finalmente con el dinero. Lo verdaderamente interesante será observar cómo Bianca y Marta se miran después de esta discusión. Porque una familia no solamente se construye con grandes decisiones, también se mantiene con la capacidad de escuchar cuando dos personas ven la misma situación desde lugares completamente diferentes. Y ahora queda una pregunta abierta. Cuando una herencia trae consigo tanto valor económico como recuerdos difíciles, ¿elegirán Bianca y Marta proteger sus propias convicciones hasta el final? ¿O encontrarán una manera de convertir un pasado doloroso en una oportunidad para empezar de nuevo? Cuando las diferencias sobre la herencia de Pelayo todavía siguen generando dudas y emociones encontradas, otro cambio empieza a producirse lentamente dentro de las relaciones que rodean a la familia. No llega con una amenaza directa, ni con una declaración que cambie todo de repente. Llega con la aparición de una persona que hace que algunos recuerdos vuelvan a ser vistos desde otra perspectiva. Y esta vez, Fina tendrá que enfrentarse a algo mucho más difícil de controlar que los celos. La sensación de que quizá todavía no conoce completamente el mundo en el que Marta vivió antes de ella. La llegada de Bianca puede no tener ninguna intención de cambiar la vida de los demás. Ella no aparece para competir, no intenta ocupar el lugar de nadie, ni busca crear distancia entre Fina y Marta. Pero en una familia donde existen tantos vínculos con el pasado, a veces la presencia de una persona en el momento adecuado puede hacer que todo empiece a moverse. El problema está en que Bianca representa una parte de la vida de Marta que Fina nunca llegó a conocer realmente. No es una amenaza evidente, es una pregunta sin respuesta. ¿Quién era Marta antes de conocer a Fina? ¿Qué recuerdos existen entre ellas que Fina nunca ha escuchado? ¿Y si el pasado de una persona todavía puede influir en su presente? ¿Tiene derecho quien está a su lado a sentirse inseguro? Lo que hace que esta situación sea más complicada es que Bianca no está haciendo nada malo. Ella puede simplemente estar intentando recuperar cierta estabilidad en su vida, mantener relaciones que ya existían antes o continuar su propio camino. Precisamente esa naturalidad es lo que vuelve todo más difícil. Porque a veces las personas no temen a un rival evidente, temen aquello que no saben explicar. Para Fina, el cambio no está en la manera en la que Bianca actúa. Está en la forma en la que ella empieza a observar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Una conversación sencilla entre Bianca y Marta. Un momento de comprensión entre ellas. Un recuerdo del pasado que Marta comparte con tranquilidad. Nada de eso tiene por qué significar algo más. Pero para Fina puede abrir una duda que antes no existía. ¿Realmente conoce por completo a la persona que ama? Desde el lado de Marta, la situación también puede convertirse en un momento complicado. Ella no quiere convertir a Bianca en alguien culpable solamente por las inseguridades de Fina. Pero tampoco puede ignorar la sensación de que su relación empieza a estar rodeada de preguntas. Si Marta intenta explicar demasiado, Fina podría pensar que está intentando justificar algo. Si decide guardar silencio, ese espacio vacío puede hacer crecer las dudas. No existe una respuesta sencilla. Marta tendrá que decidir entre proteger la tranquilidad de su relación actual y respetar los vínculos que forman parte de su historia. Pero aparece una cuestión todavía más profunda. En una relación madura, ¿es necesario eliminar todo lo que pertenece al pasado para demostrar amor? ¿O amar también significa aceptar que cada persona tiene una vida anterior que forma parte de quién es? La primera persona capaz de notar los cambios podría ser Julia. Los niños no suelen analizar las situaciones con la misma complejidad que los adultos. Julia no piensa en explicaciones, en razones ocultas o en consecuencias futuras. Ella simplemente percibe lo que ocurre.
Una mirada que dura más de lo normal. Un silencio cuando alguien menciona un nombre. Una cercanía que los adultos creen estar escondiendo. Y si Julia llega a expresar en voz alta aquello que ha observado, sus palabras podrían convertirse en un espejo donde todos tengan que verse reflejados. Porque muchas veces, lo que los mayores intentan ignorar, los niños son los primeros en descubrirlo. El gran cambio en esta historia podría llegar cuando Fina comprenda que el problema no está realmente en Bianca. Lo que la inquieta puede no ser la presencia de otra mujer. Puede ser la sensación de estar frente a una parte de la vida de Marta en la que nunca estuvo presente. Y ese sentimiento es diferente. No nace del miedo a perder a alguien. Nace del miedo a no conocer completamente a la persona que está a su lado. En ese momento, Fina tendrá que elegir cómo enfrentarlo. Puede abrir una conversación para entender mejor a Marta. O puede permitir que las dudas sin respuesta creen una distancia que nadie desea. Desde la perspectiva de la historia, Bianca no sería una persona que llega para romper una relación. Su presencia podría funcionar como una prueba para descubrir cómo Fina y Marta entienden realmente el amor que comparten. Porque una relación no se construye solamente con los momentos que dos personas viven juntas. También con la capacidad de aceptar aquellas partes de la vida del otro en las que uno no estuvo presente. Bianca trae consigo una nueva pregunta. ¿Puede una relación mantenerse fuerte cuando una persona tiene que enfrentarse a una parte del pasado de su pareja que nunca conoció? ¿O a veces lo más complicado no es perdonar a alguien, sino aceptar que nunca podremos saber absolutamente todo sobre la persona que amamos? Quizá lo más interesante de los próximos capítulos no sea descubrir qué hará Bianca. Porque tal vez ella no quiera cambiar nada. Lo verdaderamente importante será observar cómo reaccionan Fina, Marta y quienes las rodean ante su presencia. Porque algunas personas no regresan para ocupar el lugar de nadie. Regresan para obligar a los demás a preguntarse cuánto confían realmente unos en otros. Y cuando Fina se encuentre frente a una parte del pasado de Marta que nunca había conocido, tendrá que decidir si abre la puerta a comprender mejor esa historia. O si deja que los espacios vacíos y las dudas terminen definiendo la manera en la que mira su propio amor. Hay relaciones que nacen desde la sinceridad, desde el deseo de compartir algo especial. Pero cuanto más avanzan, más obligan a las personas a enfrentarse con las partes más frágiles de sí mismas. La historia entre Andrés y Valentina podría entrar en una etapa así. Para Andrés, esta relación puede haber dejado de ser solamente un momento bonito del presente. Él podría estar pensando en algo más estable, en un futuro compartido, en un vínculo donde ambos no solo disfruten de los buenos momentos, sino donde también sean capaces de apoyarse cuando lleguen las dificultades. Pero para Valentina, ese paso hacia adelante puede tener un significado completamente diferente. Porque cuanto más importante se vuelve Andrés para ella, más miedo tiene de perderlo. Y precisamente ese temor podría convertirse en el mayor obstáculo entre los dos. Lo especial de este conflicto está en que Valentina no carece de sentimientos hacia Andrés. El problema no es que ella no quiera avanzar. Puede que simplemente todavía no crea que sea capaz de conservar algo bueno cuando finalmente aparece en su vida. Las experiencias del pasado podrían haber hecho que Valentina siempre espere el momento en el que todo termine mal. En lugar de disfrutar lo que tiene delante, puede comenzar a imaginar aquello que podría perder después. Si la felicidad también trae consigo el riesgo de sufrir, ¿puede una persona que ha sido herida antes atreverse a confiar completamente en ella? Esa es la distancia que Andrés puede no conseguir comprender, porque desde su punto de vista, amar significa elegir, mientras que para Valentina, amar también puede significar protegerse. Andrés podría empezar a descubrir que demostrar sus sentimientos no siempre es suficiente. Puede ofrecerle cariño, paciencia y el deseo de construir algo juntos. Pero existen miedos que no desaparecen solamente porque otra persona nos ame con intensidad. Y ahí aparece la dificultad para Andrés. Él quiere acercarse más a Valentina, pero cuanto más intenta convencerla de que estará a su lado, más presión podría sentir ella. Porque hay heridas que una persona debe decidir enfrentar por sí misma. ¿Puede alguien ayudar a la persona que ama a superar sus miedos? ¿O es necesario que esa persona encuentre primero el valor para dar el paso? Desde el otro lado, Valentina podría comenzar a tomar decisiones que Andrés no logra entender. Tal vez piense que crear distancia es una forma de protegerlo. Tal vez crea que si se aleja antes, evitará el momento en el que pueda ser abandonada.
Pero el amor tiene una contradicción difícil de aceptar. Aquello que una persona hace para evitar perder a alguien puede convertirse precisamente en la razón por la que termina alejándolo. Y si Andrés siente que está siendo apartado de la vida de Valentina, ¿seguirá esperando pacientemente o empezará también a proteger su propio corazón? El punto de cambio en esta historia podría llegar no a través de una gran discusión, sino mediante una decisión silenciosa de Valentina. Una frase, un gesto, una elección que, aparentemente pequeña, haga que Andrés comprenda que la mujer que ama está cerrando la puerta hacia el futuro que ambos podrían construir. Ese momento podría obligarlo a cambiar su manera de actuar. En lugar de seguir intentando demostrar que nunca se irá, quizá tenga que hacerse una pregunta mucho más complicada. ¿Cuánto tiempo puede amar a alguien a una persona que está intentando escapar precisamente de ese amor? La fuerza de este conflicto está en que ninguno de los dos se encuentra realmente en el lado contrario. Los dos quieren proteger algo importante. Andrés quiere cuidar la relación. Valentina quiere evitar que ambos sufran. Pero sus formas de hacerlo los llevan por caminos diferentes. Uno avanza para construir, la otra retrocede para sentirse segura. Y la distancia entre esas dos decisiones puede marcar el futuro de ambos. Visto desde fuera, podría parecer que Valentina solamente necesita confiar más en Andrés. Pero la historia puede ser mucho más profunda. Porque la confianza no aparece de un día para otro. Se construye poco a poco, cuando una persona siente que puede mostrarse vulnerable sin miedo a ser destruida. Por eso, quizás lo que Andrés necesita no es solamente convencer a Valentina de que la ama, sino ayudarla a entender que no tiene que luchar contra algo bueno que está llegando a su vida. Pero queda una pregunta importante. ¿Tendrá Andrés la paciencia suficiente antes de que el silencio y la distancia de Valentina empiecen a hacerle daño? Si Valentina decide alejarse de Andrés, la historia podría tomar un rumbo completamente diferente. Ella puede pensar que está haciendo un sacrificio por amor, pero Andrés podría interpretarlo como un rechazo hacia todo lo que han intentado construir juntos. Y cuando dos personas actúan pensando que están protegiendo la relación, pero terminan lastimándose, ¿quién será capaz de reconocer primero lo que realmente está ocurriendo? Quizás lo que defina el futuro de esta pareja no sea la cantidad de amor que sienten, sino la valentía que tengan para enfrentarse a sus propios miedos. Porque algunas relaciones no se rompen por falta de sentimientos. Se rompen cuando una persona deja de creer que merece aquello que está recibiendo. Andrés tendrá que entender que no puede obligar a Valentina a sentirse preparada. Y Valentina tendrá que decidir si sigue viviendo protegida por el miedo, o si se permite descubrir qué puede ocurrir cuando realmente confía en alguien. Y la gran pregunta que queda abierta para los próximos capítulos es: ¿cuando una persona debe elegir entre mantenerse a salvo alejándose de quien ama, o arriesgarse para construir un futuro junto a esa persona? ¿Qué camino tomará finalmente Valentina? Y así llegamos al final de este avance de Sueños de Libertad. Una etapa en la que los próximos acontecimientos prometen llevar a los personajes hacia un momento lleno de cambios, donde cada decisión puede transformar completamente sus vidas. Desde el enfrentamiento silencioso entre Gabriel y Andrés, donde el poder dentro de la familia de la reina deja de parecer una posición asegurada para una sola persona, hasta los conflictos de Tasio, que tendrá que descubrir cuál es realmente su valor y si está dispuesto a dejar de ser solamente una pieza dentro de los planes de otros. La historia de Hugo Brossard también abre una gran incógnita sobre las alianzas y los acuerdos que parecen beneficiosos a primera vista. Porque en el mundo de los negocios, una propuesta puede llegar acompañada de buenas palabras. Pero detrás de ella podría esconderse una intención completamente diferente. Mientras tanto, lejos de las luchas de poder, las relaciones personales también atraviesan momentos decisivos. Fina y Marta no solo tendrán que enfrentarse a la herencia de Pelayo, sino también a la manera en la que cada una entiende el pasado. Una quiere conservar las lecciones de una historia marcada por el dolor, mientras la otra intenta encontrar una forma de avanzar y construir un futuro diferente. Por otro lado, el conflicto entre Bianca y Marta demuestra que una herencia no siempre representa únicamente dinero. También puede representar recuerdos, decisiones pendientes y la necesidad de decidir quién tiene derecho a definir lo que ocurrió en el pasado. ¿Puede una compensación reparar realmente una herida? ¿O existen cosas que necesitan algo más que una solución económica? Además, la presencia de Bianca podría provocar cambios inesperados en la relación entre Fina y Marta.
No porque Bianca quiera destruir algo, sino porque, a veces, la llegada de una persona del pasado es suficiente para que el presente empiece a hacerse nuevas preguntas. Y finalmente encontramos la historia de amor entre Andrés y Valentina, una relación que enfrenta una prueba diferente. Aquí no hablamos de falta de sentimientos. Hablamos de dos personas que pueden quererse profundamente, pero que miran el futuro desde lugares distintos. Andrés quiere avanzar. Valentina todavía intenta superar aquello que le impide entregarse completamente, porque algunas veces el mayor obstáculo para ser feliz no está fuera de una relación, sino dentro de los propios miedos de cada persona. Si observamos todos estos conflictos juntos, podemos encontrar algo en común entre los personajes. No es que les falte amor, no es que no quieran proteger aquello que consideran importante. El verdadero problema es que cada uno está mirando la vida desde una perspectiva diferente. Algunos quieren conservar el poder, otros quieren proteger sus sentimientos, algunos necesitan defender el pasado, otros buscan una oportunidad para comenzar de nuevo. Y en muchas ocasiones, las decisiones que nacen de las mejores intenciones también pueden traer consecuencias inesperadas. Desde mi punto de vista, lo más interesante de esta etapa de Sueños de Libertad no está solamente en los secretos que pueden salir a la luz o en los enfrentamientos que veremos próximamente. Lo más atractivo está en observar cómo cada personaje cambia después de sus propias decisiones. Porque en la vida real no siempre existe una elección perfecta. A veces solamente existe aquella decisión que una persona considera correcta en un momento determinado. Y quizá la gran enseñanza que nos dejan estas historias es una muy sencilla. No debemos permitir que el miedo decida por nosotros. Porque cuando intentamos protegernos demasiado de un posible sufrimiento, también podemos terminar alejándonos de aquello que realmente nos hace felices. En la familia de la reina todavía queda una gran pregunta por resolver. ¿Quién será capaz de mantener el equilibrio entre el poder, la confianza y los sentimientos? ¿Podrán aquellos que hoy están unidos continuar caminando juntos cuando los secretos comiencen a salir a la luz? Y cuando llegue el momento de elegir entre lo que quedó atrás y lo que todavía está por venir, ¿qué será aquello que cada personaje decidirá proteger hasta el final? Me gustaría conocer vuestra opinión sobre todos estos acontecimientos. ¿Qué conflicto pensáis que puede cambiar más el rumbo de la historia? ¿Será la lucha por el poder dentro de la reina, los problemas de confianza en las relaciones, o los secretos del pasado que todavía no han sido revelados? Dejad vuestro comentario, porque cada punto de vista puede aportar una nueva forma de entender esta historia. Muchas gracias por acompañarme una vez más y por seguir disfrutando de Sueños de Libertad junto a este canal. Os deseo que tengáis un día lleno de tranquilidad, salud y buenos momentos. Nos vemos en el próximo avance, donde nuevas decisiones, nuevos secretos y nuevos enfrentamientos seguirán poniendo a prueba a todos los personajes.